El tema que veremos hoy es la fábula. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. Hoy nos vamos a centrar en definir lo que es la fábula y sobre todo abordar cuáles son sus características principales, no sin abordar un ejemplo textual para que puedas entender muchísimo mejor este tema. Pues bien, podemos decir que, como definición, la fábula es un relato corto escrito en prosa, aunque no siempre se escribe en prosa, puede escribirse en verso también, que siempre deja una enseñanza o moraleja para la vida diaria o cotidiana. Esta es la característica fundamental o más importante de una fábula. No solamente es un texto corto, porque en general va más orientado a niños, no siempre, pero podemos decir que es usual que temas éticos, por ejemplo, se traten a través de las fábulas. Escrito en prosa, pero como ya les dije, no siempre tiene que estar escrito en prosa. Por lo general está escrito en prosa, pero podemos encontrar fábulas en versos también, que siempre deja una enseñanza o moraleja. La moraleja está al final de la fábula y es la enseñanza o digamos la esencia de la moraleja, ya que todo el relato va encaminado a darnos una enseñanza o está configurado de tal manera. Las fábulas son narraciones que relatan situaciones que le suceden a animales u objetos personificados. Esta es otra de las características más importantes dentro de la fábula. Son narraciones que relatan situaciones, hechos, ¿cierto? Como en cualquier historia, pero que les suceden específicamente a animales u objetos personificados. Como saben, la personificación consiste en que vamos a encontrar en la fábula animales que pueden hablar, que pueden pensar, que tienen conciencia sobre sí mismos, al igual que objetos, ¿cierto? Que se pueden desplazar, que pueden llorar, gritar, comunicarse, hablar, todas las cosas que nosotros podemos hacer como seres humanos, se las trasladamos a este tipo de personajes que pueden ser animales u objetos. En eso consiste la personificación. Para caracterizar muchísimo más este tipo de texto corto como la fábula, podemos hablar de los personajes, ¿no? Decir cuáles son las características más importantes de estos. Estos personajes, como ya les decía anteriormente, se comportan como seres humanos, es decir, hay personificación. Esta es una de las características más importantes que nosotros podemos encontrar en las fábulas. También, otra característica importante es que representan virtudes y defectos humanos. Cada uno de los personajes, que no hay muchos por lo general, pero podemos decir que los personajes están allí en la historia, dentro del texto, para representar ciertas virtudes o defectos humanos. Es decir, se configuran los personajes dependiendo de qué virtud o qué cosa buena de los humanos va a representar ese personaje, al igual de qué defecto va a representar X o Y personaje. Dependiendo de lo que vayan a representar, sea una virtud o un defecto, así se va a configurar el personaje dentro de la fábula y sobre todo las acciones que va a realizar. Y casi siempre van a estar en oposición, ¿no? Las virtudes a los defectos, porque a través de esta oposición es que al final se puede decir la moraleja, ¿no? Se va a decir cuál es la verdadera forma de actuar o la forma correcta que debemos seguir teniendo en cuenta pues todo lo que se ha dicho dentro del relato. En cuanto a la estructura que nosotros podemos encontrar en la fábula, podemos decir que toda narración, que como toda narración, tiene una secuencia narrativa compuesta por inicio, nudo y desenlace. En el inicio se muestra el tiempo, el espacio, los personajes, ¿cierto? En el nudo se dan las acciones principales y en el desenlace se da una finalización a todas estas acciones principales o el conflicto más bien que se da en el nudo. Y al finalizar, que es como la última parte que podemos encontrar en este tipo de textos, se presenta la moraleja, que como ya les dije, es parte fundamental y la esencia, entre otras cosas, de las fábulas. Esta moraleja es una enseñanza que critica los defectos humanos. Como ya les dije, van a haber personajes dentro de la fábula que van a representar ciertos defectos y ciertas virtudes también. La narración se va a configurar para que al final nosotros podamos ver claramente cuál es el comportamiento que se debería seguir o cuál es la virtud
o cuál es la forma correcta de nosotros actuar. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de todo lo que tiene que ver con la fábula, ¿no? Cómo se configura, cómo se escribe, cuáles son sus elementos y estructura. Esta fábula se llama La oruga y la dama. Es de Rafael Pombo. Dice, ay, qué gusano tan odioso y feo. Quita lejos de aquí, me das horror, exclamó Serafina al bamboleo de cierta oruga que su faz tocó. Vean, aquí inmediatamente el defecto que se critica es la vanidad, o nos podemos dar cuenta o podemos intuir. Dice, no he de ser siempre así, dijo la oruga. Responde aquella, bien pronto rica en tornasol y en luz, galana, mariposa, oronda y bella, has de admirarme y perseguirme tú. La oruga es el animal personificado, ¿cierto? Vean que la oruga puede comunicarse, piensa y dice cosas que obviamente no pueden decir los humanos. Saben que las orugas pasan por un proceso de metamorfosis en donde primero son unas orugas, pero posteriormente se van a convertir en mariposas. Y muchas niñas hacen, lo sospecho, la misma metamorfosis que yo. Orugas al salir del blanco lecho, mariposa después del tocador. La moraleja o enseñanza invita a no dejarse llevar por las apariencias, ¿cierto? Esta es una fábula un poco más elaborada, ¿no? No es tan directa y tiene un lenguaje pues mucho más literario, pero podemos decir que de forma general esta es la estructura y las características más importantes que nosotros vamos a encontrar en todas y cada una de las fábulas. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante texto de la fábula, que sobre todo se trabaja en todo lo que tiene que ver con básica primaria. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, con tus estudiantes también, y te pido que por favor te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar y me ayudarías muchísimo a seguirlo trayendo si te suscribes.